De localizar tu historia ahí. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por esta presentación. A ver, la novela surge fundamentalmente de un viaje, ¿no? Un viaje extraordinario que hice por Estados Unidos. También tengo que hacer una aclaración, ¿no? Porque hay gente que se pregunta, bueno, y este autor cómo es que tiene casi, yo creo que casi un 15 o un 20% de novelas que están ambientadas en Estados Unidos. Bueno, la razón es que viajo mucho a Estados Unidos porque tengo parte de mi familia que son norteamericanos y entonces eso me da la posibilidad, digamos, de conocer bastante el país, ¿no? y de viajarlo. Y entonces Yakutak surgió de un viaje extraordinario, porque fue un viaje de 3 meses que fue por toda la costa de California en coche hasta Alaska. Alaska, fíjate que es una cosa curiosa porque yo tenía Alaska metida desde... Yo en realidad puedo decir que viajé a Alaska a los 10 o los 12 años, cuando quedé totalmente fascinado por las novelas de Jack London, ¿no? Y en cierta medida, digamos, Yakutak también es un homenaje a Jack London, ¿no? Porque incluso hay un perro que tiene, yo creo que es uno también de los protagonistas de la novela, y ese perro casi que podríamos decir que es el personaje más humano en esa atmósfera enrarecida que es Yakutak. Yakutak es una población que existe en Alaska, o sea, no es una población inventada, es una población que es de origen ruso. Hay que tener en cuenta que Alaska pues, muy antiguamente pertenecía a Rusia la vendió, hizo un negocio malísimo vendiéndolo a Estados Unidos. El paisaje de Alaska es muy parecido al de Siberia. Yakutak es una población que toma el nombre de una región de Siberia que es Yakutsk. Yakutsk es famosa porque se llega en invierno a los 75 grados bajo cero. Es, digamos, el lugar más frío del mundo, ¿no? Y es realmente increíble, ¿no? Pues que pueda vivir gente con esas temperaturas. La Yakutak de Alaska no es tan fría, evidentemente, no es tan fría, pero bueno, es un lugar muy fascinante. Llegué a conocer la población sencillamente de una forma muy casual, que era que yo iba a bordo de un ferry que sale de la novela, que es el Kennecott. El Kennecott es, digamos, es el único contacto de esa población de Alaska con la civilización. Es un barco pues, que llega una vez a la semana, que lleva, digamos, las provisiones a esa población pequeñita, que es una población que tiene unos 200 habitantes. Y entonces yo me enteré que el barco el Kennecott en el que iba, tenía que hacer una escala de unos 3/4 de hora en esta población de Alaska. Era a las 4:30 de la madrugada, ¿no? Me puse el despertador para estar despierto cuando el barco atracara. Hay que tener en cuenta también que esto lo hice en verano y entonces en verano el sol no se pone nunca, es decir, es de noche, pero hay luz y se puede andar. Entonces bajé del barco y me quedé realmente fascinado por la población, ¿no? Porque parecía, claro, hay que tener en cuenta que era una población de origen ruso, entonces las características son muy diferentes de las poblaciones de origen norteamericano. O sea, era un desastre total y absoluto. O sea, que eso también lo reflejo en la novela, ¿no? Era como si esa población la hubieran bombardeado, ¿no? O sea, me encontré un montón de chatarra, de coches desvencijados que estaban por las calles, con las ruedas pinchadas, con las lunas rotas. Me encontré, porque luego fui al puerto y había un montón de embarcaciones totalmente destrozadas. Y sobre todo lo que me llamó mucho la atención es que encontré unas oficinas, que también salen en la novela, unas oficinas que estaban vacías. Estaba la puerta abierta y seguramente pues esas oficinas las cerraron, seguramente eran de una industria conservera, porque hay mucha pesca en esa zona de Alaska, y entonces seguramente pues pescaban salmones, halibuts. Entré en la oficina. Me dio la sensación de que la gente de esa oficina, a lo mejor hacía muchos años, había salido huyendo, ¿no? Porque estaban ahí las máquinas, las calculadoras, las máquinas de escribir, los almacenes por los suelos, papeles, las ventanas rotas, ¿no? Entonces, todo eso digamos, me fascinó muchísimo. Entonces yo lo que hago habitualmente, mi forma de trabajo
cuando voy de viaje, tomo muchísimas notas en directo al día siguiente, hago muchísimas fotos y hago también muchísimos vídeos para tener, digamos, estos refrescos, estos recuerdos frescos, ¿no? Y bueno, tenía yo esa reserva para narrar, pero no encontraba el momento. Y el momento me vino, pues, precisamente con la pandemia, porque digamos que la pandemia también está, digamos, muy dentro de la novela, ¿no? La pandemia del COVID, ¿no? Esa terrible experiencia que casi era una distopía, ¿no? Que nos tocó vivir a todos nosotros en directo. Y la novela empecé a escribir entonces y me sirvió como una especie de exorcismo, ¿no? O sea, para librarme de esas imágenes angustiosas. Yo estaba entonces en el Valle de Arán, yo estaba solo en mi casa, no tenía nadie, la única comunicación con el mundo era la televisión. Cuando encendía la televisión, pues bueno, era realmente atroz, ¿no? Porque parecía que eso era una película de terror, ¿no? Que uno veía pues la gente que enterraba, los hospitales colapsados, la gente enferma, etcétera, etcétera. Entonces la novela esta realmente, o sea, me sirvió una especie como de bálsamo, ¿no? De bálsamo, y digo, pues bueno, voy a escribir una novela ambientada en esa zona de Alaska que conocía muy bien, que me fascinó, que es el escenario, y luego con un personaje que es Ben Ferguson, que es el protagonista de la novela, que es un tipo que tiene el lector, a medida que va leyendo la novela, va descubriendo su siniestro pasado. Es curioso porque eso luego me di cuenta luego, cuando llegamos a la novela ya estaba publicada, que en realidad esta novela, Yakutat, tiene mucho que ver también con otra novela anterior, que es Cazadores en la nieve, porque tiene una especie como de esquema de western. O sea, es una novela que podría ser perfectamente un western, ¿no? ¿Un western por qué? Porque Ben Ferguson, como el protagonista de Cazadores en la nieve, es un forastero que llega a una población muy pequeña. En el caso de Cazadores en la nieve, la población pequeña es Kossos, que es donde yo vivo, y en el caso, digamos, de Yakutat es esa población de Alaska, ¿no? Y es el forastero, ¿no? O sea, es una cosa curiosa porque, por ejemplo, yo llevo casi 13 años viviendo en Kossos y yo sigo siendo el forastero. Y yo sé que siempre seguiré siendo el forastero, ¿no? Incluso me encuentro gente por la calle y dice, pero tú vives aquí. Y digo, coño, sí, soy de aquí no vuestro, llevo aquí 13 años, pero claro, soy el de fuera, ¿no? Y esto también es un poco lo que le pasa a Ben Ferguson, ¿no? Pero, curiosamente, o no curiosamente, también Ben Ferguson hace 12 años que ha llegado a Yakutat. O sea, que es una coincidencia, que no es una coincidencia, es una coincidencia que yo busqué precisamente. Y luego también una cosa muy divertida, y eso lo saben los que han estado en mi casa, porque yo digo, bueno, cuando uno narra, pues digo, bueno, pues vamos a ser cómodos, ¿no? Pues la casa de Ben Ferguson es mi casa. La casa de Ben Ferguson es mi casa, o sea, hago esa pequeña broma conmigo mismo. Yo no soy Ben Ferguson, eso no. Porque curiosamente Ben Ferguson está, digamos, en las antípodas del protagonista de Cazadores en la nieve, ¿no? ¿Por qué? Porque Ben Ferguson representa, digamos, a ese Estados Unidos que es, pues, filofascista, trumpista, etcétera, etcétera, ¿no? De la América profunda. Hay que tener en cuenta que Yakutat está en Alaska. Alaska realmente es toda ella es la América profunda. Es un lugar muy fascinante, es un lugar muy duro. Para que os deis cuenta, digamos, de lo duro que es Alaska, es el único lugar del mundo donde el Estado te paga por aguantar allí. O sea, te paga, no sé si son $2.000 o $3.000 al año. O sea, tú no pagas impuestos y tú recibes dinero por aguantar allí. Curiosamente, hay mucha gente que está fascinada por esa forma de vida, ¿no? Es una forma de vida que estás muy en contacto con la naturaleza, te encuentras, porque yo me encontré en el barco, hablé con algunos de ellos, y era gente totalmente urbanita, que a lo mejor había vivido toda su vida en Nueva York, que estaba hasta las narices del asfalto, de los rascacielos, y que bueno, pues digo, emprendía esa aventura, ¿no? Esa aventura, o sea, gente que iba, pues por ejemplo, pues con su 4x4, que iba pues con su escopeta, con su caña de pescar, y que bueno, se iba a construir seguramente pues una cabaña en medio del bosque.
Entonces, todos estos elementos, los elementos, digamos, de la naturaleza, y luego sobre todo, que yo creo que es muy importante en la novela, es transmitir al lector no solamente el frío físico, que yo creo que el lector lo puede sentir desde el primer momento, sino también, digamos, la soledad absoluta de su personaje, ¿no? Es un personaje huraño que no se relaciona con nadie, ¿no? Y entonces, pues, todo esto, digamos, es importante. Y luego también hay una cosa curiosa, que es una especie de desafío estilístico que ya lo había utilizado en alguna novela anterior, en una que se llamaba La muerte del impostor, que es emplear la segunda persona. La segunda persona es un recurso que se emplea muy pocas veces, ¿no? Lo habitual es escribir en tercera persona, narrador omnisciente, o bien en primera persona. Pero la segunda persona es una cosa muy curiosa porque por una parte consigues que el lector se meta muchísimo más en lo que estás contando, y por otra parte el presunto narrador, que soy yo, está interpelando constantemente al protagonista sobre lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, más o menos la novela es eso. La novela es un homenaje, digamos, a esta novela de aventuras maravillosa que es La llamada de la selva, todas esas novelas de Jack London que están ambientadas en ese paisaje de Alaska. Curiosamente, tardé casi 50 y tantos años en pisar Alaska, después de haberlo pisado, digamos, con mi fantasía, habiendo leído todas las novelas de Jack London. Pues ahora hablemos un poquito de Ben Ferguson. Por un lado, tú has explicado bien que es un tipo, pues, que pertenece a esa América profunda, texarkana, militar, patriota, partidario de Trump, enfrentado con un hermano que es aparentemente todo lo contrario a él, un liberal académico, aunque tiene una extraña relación, está jugando al ajedrez constantemente, pero solo juega al ajedrez. No solo juega al ajedrez, es una cosa curiosa, es un recurso curioso que utilicé, ¿no? Porque en realidad al hermano, digamos, el lector no lo va a ver nunca en la novela, sino que él se relaciona con ese hermano que es, digamos, está en las antípodas de él, ¿no? Porque el hermano, digamos, es más o menos liberal, es tecnócrata, es progresista, pero tiene una relación, digamos, realmente tiene muy poca relación, se relaciona precisamente a través del ajedrez, ¿no? Entonces, lo primero que hace Ben Ferguson cuando se levanta por la mañana, pues es abrir el ordenador y a ver qué jugada le ha enviado su hermano para él a continuación, pues enviarle su jugada, ¿no? Entonces, es una relación curiosa, ¿no? Y también con eso, también lo que quiero hacer, remarcar es sobre todo la soledad absoluta de ese personaje, ¿no? Porque aparte es un personaje que los que lean la novela se dan cuenta que aparte de que ha estado, digamos, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque ha estado en los CIA. Los CIA, bueno, es un cuerpo de élite de Estados Unidos, sobre todo casi todos son francotiradores, es decir, que es un personaje que ha matado a muchísimas personas en la invasión y guerra de Irak, que eso también curiosamente es una cosa también que se mete dentro de la novela, ¿no? Porque aunque uno, digamos, pues quiere hacer pues una novela negra o una novela de aventuras, la ideología se mete de una forma u otra, ¿no? Entonces aquí, digamos, también hay una crítica a la forma de vida de Estados Unidos, a la política imperialista. Aquí es la guerra de Irak. En la colina del telégrafo que publiqué hace unos cuantos años era la guerra de Vietnam, ¿no? Y aquí es la guerra de Irak. Y aparte, también el personaje, que es Ben Ferguson, que es un tipo muy oscuro, tiene, digamos, un siniestro pasado que no tiene nada que ver con su vida militar, que también es muy siniestra. Y entonces esto, digamos, la soledad, todo esto le va golpeando, ¿no? Le va golpeando la conciencia. Sin desvelar cuál es ese pasado, porque es una de las sorpresas en la segunda mitad de la novela, por decirlo de algún modo, sí quisiera que nos hablásemos un poquito de esta psicología de este hombre, porque aparentemente es un hombre que ha decidido enterrarse en vida, se ha
abandonado, se ha buscado el sitio más remoto del mundo, no tiene, como bien dices, no tiene contacto, el contacto que tiene con sus vecinos es realmente hosco. Al mismo tiempo, muchas veces, no sé si estás jugando con la idea de alguien que está traumatizado por los eventos que haya vivido en el combate, aparte de otras cosas que le pasaron en el pasado. Si es alguien que directamente no tiene ninguna esperanza, o si hay un mínimo margen de redención, no voy a decir una última cabalgada en el norte, pero desde luego a veces dejas algún resquicio para la esperanza y otras veces cierras esa puerta de una forma muy abrupta. De tal forma que a veces Shiva, que es la perra, la husky que la acompaña, es el único elemento de ternura, de cariño de este hombre. Hombre capaz de actos de enorme violencia, que ha protagonizado, como bien decías, hechos realmente crueles. Al mismo tiempo, si hay un mínimo de luz en el alma de este hombre, si existe algo de luz, si este hombre tiene alma, lo expresa solo con Shiva, es incapaz de expresarlo con nadie, ni siquiera consigo mismo. Es un hombre que está también en guerra consigo mismo. Sí, sí. Bueno, y aparte también tengo que decir que el personaje de Shiva existe. El personaje de Shiva es un perro, es una perrita. Decir perra queda muy mal. Es una perrita muy cariñosa. Es una perrita con la que tengo una relación muy extraña porque la veo de uvas a peras y me tiene un cariño. Bueno, el cariño es mutuo, ¿no? Es una perrita que tiene Yuna en su casa, que estuvo unos cuantos días en el Valle de Arán y bueno, es un amor, ¿no? Es un amor. Entonces también, digamos, y yo cuando escribí la novela, pues quería meter la perrita esta, porque realmente la perrita es la que, digamos, humaniza un poco al personaje de Ben Ferguson, ¿no? Y como dice José Manuel, realmente el personaje de Ben Ferguson yo diría que se está castigando a sí mismo, ¿no? Se está castigando a sí mismo de forma inconsciente, ¿no? Y lo está haciendo, digamos, a través, digamos, de esta soledad absoluta que él administra a su manera, ¿no? Y viendo, porque entonces también la novela, digamos, que tiene también algunos elementos de terror, ¿no? Viendo, pues, cómo sus vecinos, parte de sus vecinos, van muriendo por el COVID, ¿no? Van muriendo por el COVID, y que en esta situación, digamos, tan extraña en esa población, pues se desata, digamos, una especie de ola de violencia, ¿no? Porque los vecinos se llevaban todos muy mal entre ellos y se llevan peor, ¿no? Es una cosa curiosa porque realmente son cosas que pasan de la vida real, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña está, digamos, teniendo un éxito extraordinario y ahora se va a pasar incluso por la sexta una serie que se llama Tor, ¿no? Que Tor es también, digamos, es una población muy pequeña de Alquería que tenía 12 habitantes y de 12 habitantes se produjeron nada menos que 3 asesinatos, ¿no? Dentro de ese pueblo, ¿no? O sea, son cosas que pasan, digamos, en las comunidades pequeñas, ¿no? Y entonces también en cierta medida Yakutat también es una novela, digamos, de eso que se llamaba el noir rural, ¿no? El noir rural, ¿no? Y es muy importante en la novela, digamos, por sus elementos paisajísticos, ¿no? A mí me gusta mucho, digamos, cuidar el escenario, ¿no? Yo creo que las novelas, lo importante, sobre todo lo fundamental, es crear los personajes, ¿no? Y crear un personaje, pues, que tenga fuerza, como es el caso del protagonista de esta novela. Y luego el entorno, ¿no? El entorno, digamos, hay que dibujarlo muy bien y hay que, digamos, pues, para que el lector se meta en la novela y crea, porque esa historia, aunque es inventada, pues puede haber pasado en realidad, perfectamente. Profundizando en este entorno, en este escenario, hay momentos en el que es todo tan agobiante. Estamos hablando, por un lado, es una belleza natural pura, no hay poca presencia humana. Al mismo tiempo es tan inhóspito y hay siempre una sensación constante de amenaza en el aire. Yo sé que me hablas un poco de la construcción de ese escenario, de esa complejidad, porque es verdad que Ferguson es un hombre violento, el contexto en el que vive Ferguson y el resto de los habitantes de Yakutat probablemente sea el más agresivo que hemos vivido en las últimas décadas de la humanidad.
Quiero decir, todos más o menos en ese momento pasamos miedo y vivimos momentos de irracionalidad, probablemente en ese aislamiento esto se haya potenciado más, pero el otro componente es ese escenario que les rodea, en el que esa combinación entre belleza natural, pero al mismo tiempo de salvaje, de inhóspito, y realmente a veces para el ser humano es un entorno muy agresivo, no somos bienvenidos allí. Es muy difícil sobrevivir en el mismo y lo percibes constantemente. Sí, claro. O sea, hay que tener en cuenta, a ver, Alaska, es un viaje que yo recomiendo encarecidamente a todos. Eso es casi digamos que está, digamos, el fin del mundo. Es un estado que está muy lejos, digamos, de lo que es Estados Unidos. Tiene una serie de curiosidades, de curiosidades que son que las aprecias, ¿no? Por ejemplo, allí la gente en Alaska, pues el coche sirve bien poco porque muchas de las poblaciones de Alaska están en islas, o, por ejemplo, como ahí los inviernos son larguísimos, los inviernos duran pues hasta 8 meses, estamos hablando de 8 meses de oscuridad total, pues entonces las carreteras son totalmente impracticables, ¿no? O sea, corre la nieve, corre el hielo, etcétera. Entonces lo que me llamó muchísimo la atención, que ahí en Alaska todo el mundo sabe pilotar aviones, o sea, en vez, digamos, de tener coches, que sí, que tienen coches para cuando es verano, pues para moverse, pues sobre todo tienen aviones, ¿no? Entonces hay un montón, digamos, de campos de aterrizaje, ¿no? De aterrizaje para toda esa gente, ¿no? Luego también es una cosa también curiosa, que es, digamos, que también sale en la novela, ¿no? Que es la presencia de los antiguos habitantes de Alaska, ¿no? Los Inuk, ¿no? Lo que ahora llamamos los esquimales, ¿no? Es una población, digamos, que se segrega ellos mismos, ¿no? Hay una especie como de segregación que también se aprecia en la novela, ¿no? Porque, vamos a ver, Ben Ferguson es un personaje que es anglo, o sea, es una especie de wasp, pero allí se encuentra que casi todos los habitantes de Yakutak, pues son, digamos, pues muchos son de origen ruso, ¿no? Y que incluso pues conservan, digamos, la cultura rusa, ¿no? Que es una cosa que llama muchísimo la atención. Luego también hay que tener en cuenta, y también sale en la novela, porque Alaska es de los sitios del mundo en donde hay, primero, más alcoholismo, más violencia de género y más suicidios. Y claro, se entiende, ¿no? Se entiende sobre todo lo de los suicidios y el alcoholismo, ¿no? Gente que, pues a lo mejor, pues está 8 meses en la permanente oscuridad. Lo que es curioso es que te encuentras, porque yo me encontré gente, ¿no?, que estaba fascinada por esa forma de vida, ¿no? A nosotros, pues seguramente nos parecería, pues eso, pues una especie de condena terrible vivir en Alaska, ¿no? Pero hay gente, digamos, que le saca muchísimo partido y que disfruta de la naturaleza, ¿no? Y que disfruta, pues de esas noches eternas en donde no ven prácticamente el sol, que es casi todos los meses de Alaska, ¿no? Yo fui en verano, entonces la sensación era realmente curiosísima, ¿no? Era pues una sensación de que nunca es de noche, entonces yo me encontraba una sensación muy extraña, claro, porque dices, me voy a dormir, pero veías que hacía el sol, y entonces yo no me iba a dormir, entonces lo que hacía era, pues me paseaba por las ciudades de Alaska, no había nadie, todo el mundo estaba durmiendo, yo era el único que estaba dando vueltas por las ciudades de Alaska, haciendo fotos, filmando, y a mí me pareció todo aquello, o sea, realmente muy fascinante, ¿no? Y creo que también que esas sensaciones, porque
mis novelas son también, sobre todo son, yo creo que son muy sensoriales, pues eso también se aprecia está dentro de la novela. Bueno, ya llegamos al final del tiempo que teníamos previsto para esta conversación, para este encuentro con José Luis. Simplemente recordarles, como les decía antes, que estará dentro de unos minutos firmando en la librería de La Campana, la librería que está al fondo de esta carpa. Y de verdad, es un libro realmente bello, en el sentido de que está tan bien escrito. Nos permite viajar a uno de los entornos más agresivos e inhóspitos del planeta, pero al mismo tiempo de los más bellos, pero también es un viaje al fondo del alma, a la faceta más oscura de nosotros, tal vez llevado al extremo, al mayor extremo posible. Aún así, hay a veces una pequeña pizca de luz. Todo esto y muchísimo más está en Yakutat, un sitio al que todos deberíamos viajar de la mano de José Luis Muñoz. Le despedimos con un fuerte aplauso y con el agradecimiento a la Semana Negra. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias.